Bueno, vamos a comenzar con el tercer video sobre esta clase. Vamos a ver un poco algunos ejemplos y analizar resultados productivos económicos de un sistema de cría, cómo se calcula, cómo poder obtener esa información y con el objetivo de poder comparar casos reales con datos reales de campos comerciales y que esto nos sirva para generar inquietud y un trabajo de ida y vuelta con futuras consultas. Bueno, la consigna de este video es repasar cómo vamos a medir la producción de carne en los sistemas de cría. Antes de eso es importante remarcar por qué es clave las mediciones. Por un lado, conocer el grado de eficiencia de la actividad ganadera nos va a permitir saber dónde estamos parados y poder plantearnos determinados objetivos en el futuro, cómo evoluciona el sistema, qué impacto tiene alguna práctica o alguna tecnología que hemos incorporado, el resultado económico que nos da la rentabilidad de la empresa, si esa actividad es rentable o no, y nos permite planificar el próximo ejercicio teniendo en cuenta los resultados que uno empieza a medir. El procedimiento para medir la producción de carne, en este caso el ejemplo es un ejemplo anual. Vamos a tener los inventarios, que los inventarios son los stock. Imagínense que si es anual tenemos un comienzo del ejercicio y un final del ejercicio, entonces uno lo que tiene que saber es el stock de cabezas de hacienda que tenía al inicio del ejercicio y al final del ejercicio. Por eso planteamos siempre conocer qué diferencia de inventario tenemos desde el comienzo al final. Vamos a tener en cuenta las entradas que tuvimos en ese año, que puede ser compra o traslado de vientres, o las salidas, que pueden ser las ventas, los consumos. Muchas veces en algunos establecimientos por premiación o por consumo de la gente que vive en el campo se faena determinada cantidad de animales, o de traslado, si se hace ciclo completo, de traslado a la recría o al engorde, ¿sí? Siempre es importante ponerle, más allá que un campo hago ciclo completo, un valor a ese ternero que compra la recría en el mismo establecimiento, porque la valoración de las de los indicadores los hacemos por actividad, ¿sí? Entonces no deberíamos mezclar la cría con la recría. Siguiendo con la diferencia o el valor que deseamos obtener en los inventarios, como les decía recién, tenemos en este caso, para este ejemplo, que siempre vamos a tratar de respetar la misma fecha, el comienzo del ejercicio, situado el 1 de julio del 2019, y la finalización de este ejercicio el 30 de junio del 2020. Entonces, en el 2019 tenemos un inventario inicial y en el 2020 tenemos un inventario final, ¿sí? Entonces, para el cálculo de producción de carne necesitamos saber el dato de la diferencia que hay entre el inventario final menos el inventario inicial. Por otro lado tenemos las salidas, que son las ventas del sistema, y las entradas, que pueden ser compras o traslado de vientres, ya sea vaquillona, vaca o alguna ternera de reposición para padre. Y necesitamos el dato de la diferencia entre lo que salió y lo que entró, y ese valor lo vamos a necesitar para poder tener el cálculo de producción de carne. Entonces, si uno analiza cómo sería la fórmula, sería la diferencia de las salidas menos las entradas, más menos, dependiendo cómo nos dio el valor, con qué signo nos dio el valor de la diferencia de inventario, y obtenemos la producción de carne total en kilogramos. Entonces, para repasar todos los conceptos, decimos que tenemos un inventario inicial, un inventario final, tenemos salidas, tenemos entrada,
Entonces la fórmula sería inventario final menos inventario inicial, y nos da un valor que puede ser un signo positivo o negativo. Y por otro lado tenemos las salidas menos las entradas, y obtenemos el dato de producción de carne medida en kilogramos de forma anual. Es clave aclarar que en un sistema de cría las salidas son la venta de terneros, vaca de descarte o toros, o la salida del sistema para pasar, en el caso de los terneros, en el mismo establecimiento a un sistema de recría o engorde. También es tenido en cuenta como salida, ¿sí? Entonces esas pueden ser las tres salidas que tiene el sistema. Y las entradas generalmente son las compras o los traslados de vacas, vaquillonas o terneras, ¿sí? Bien, si yo al comienzo del ejercicio, el 1 del 7 del 2019, tenía un stock de 141.000 kilos, 296 kilos, y de repente se nos muere un animal, yo acá lo caracterizo como el ternero mala cara, para ponerle un nombre. Ese ternero se muere el 12 de septiembre, y esa pérdida no hay que computarizarla como salida, sino que nos pasa factura al final del inventario. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Que las muertes no son salida, sino que nos impactan directamente la diferencia de inventario. Si nosotros tenemos se nos muere 1, 2, 10 terneros, no hay que poner como kilo de salida, sino se ve reflejado en la disminución de kilo al final del inventario, ¿sí? Cabe aclarar porque por ahí un error frecuente. Vamos con los ejemplos. En este caso vamos a tener en cuenta el inventario inicial, simbolizado por la letra I, el inventario final, que es IF, las entradas y la salida. Para calcular los kilos de carne anual de este sistema vamos a hacer inventario final menos inventario inicial, nos da con signo positivo 7.792 kilos, y hacemos salida, que son 192.700 kilos, menos entrada, que son 122.089 kilos. Entonces yo en este caso sumo y me da un total de producción de carne de 78.403 kilos, ¿sí? En el caso que yo tengo una diferencia en inventario final con respecto al inicial, lo podemos ver en este ejemplo, en donde el inventario final son 149.088 kilos y el inicial son 160.296 kilos. Se produce una disminución del stock en 11.208 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que al comienzo del ejercicio de stock teníamos más kilos que al final del ejercicio. Por otro lado, si yo resto la salida menos las entradas, me da 89.611 kilos. ¿Por qué es importante afectar esta diferencia de inventario? Porque si uno lo sumaría, creería que hizo 100.000 kilos. Pero en realidad esos 11.000 kilos no los produjo, sino que lo que pasó ahí es que se descapitalizó en kilos porque vendió parte del stock. Entonces, si vos vendés parte del stock, no lo produciste, y al no producirlo se le resta. Por eso el resultado es 78.403 kilos. Vamos con el tercer ejemplo. En este caso tenemos, a diferencia del anterior, en el ejemplo número 3, un aumento en la diferencia del stock, el stock inicial con respecto al final. Entonces ese número nos da positivo, ¿sí? Un aumento de 88.093 kilos. Y en el caso de las salidas menos las entradas es negativo. ¿Por qué? Porque ese productor
retuvo vientres, creció en capital a hacienda y vendió muy poquito. Entonces ese productor en realidad lo que produjo fue 78.403 kilos, ¿sí? Esto es un caso que generalmente pasa cuando los campos retienen vientres para aumentar de tamaño su rodeo, ¿sí? Entonces ahí vemos que si uno mira la producción total son muy similares son iguales en todos los ejemplos, pero es diferente cómo está constituido. El ejemplo número 2 se descapitalizó en kilos y el ejemplo número 3 aumentó su stock porque retuvo vientre, ¿sí? Por eso es tan importante entender la diferencia del inventario y las entradas y salidas. Bueno, las mediciones, como se decía, generalmente son anuales en la cría porque comprenden un ciclo biológico de gestación de la vaca de 9 meses, 3 meses de servicio, así que lo más común es que se haga anual, pero se puede hacer semestral o trimestral, teniendo en cuenta que por ahí necesitamos los datos productivos o económicos para hacer algún presupuesto financiero o impositivo. ¿Cómo manejamos las pesadas? Bueno, para medir la producción de carne se toma el peso neto final, que ese peso neto incluye el desbaste de la venta de los terneros, las terneras, algún toro de descarte y las vacas de descarte o vaquillonas de descarte que salen del sistema. Cuando yo voy a ponerle los kilos, cuánto pesa los inventarios tanto inicial como final, eso no se pesa todos los años, sino que se pesa por única vez o se estima, y ese peso ya no sirve para todos los años afectarlo al mismo peso, ¿sí? Eso se hace para no andar pesando la hacienda todos los años, porque necesitamos los stocks, se le asigna un peso por única vez, ya que un año la vaca puede tener 430 kilos promedio, pero por efecto año, un año puede pesar 400 y otro año 450. Entonces, para no tener en cuenta esa variación que nos puede generar confusión en el dato de producción de carne, se lo cataloga con un kilo por única vez y respetamos ese kilaje para el resto de los ejercicios, ¿sí? Y en el caso de las entradas, si entran vaquillonas o vaca plantel, también se lo cataloga con el peso que fijamos para los inventarios. O sea que si yo traigo una vaca, compro 100 vacas de reposición y yo tengo catalogado que mi vaca pesa 400 kilos o 430 kilos, entran al inventario con el mismo peso que ya tengo catalogado. ¿Cuándo es el momento que yo en las entradas debería volver a pesar todo? Cuando cambie el sistema de producción, me voy a una intensificación de la cría, ahí debería pesar todo de nuevo porque van a cambiar los pesajes en general, o cuando cambio la raza, por ahí los frames, cuando paso de una vaca Angus a tener una vaca Limousin, que tenemos un frame 3 y un frame 5, los pesos de adultos son diferentes, entonces ahí sí deberíamos pesar las entradas, pero siempre que entren vacas de similar frame o raza a las que a las que el establecimiento viene trabajando, se respetaría los pesos que ya tengo catalogados para los inventarios. Bueno, una forma importante de demostrar o de explicitar la importancia que tiene sacar la superficie ganadera es este ejemplo, que por ejemplo un campo que tiene 936 hectáreas, 36 son hectáreas que no se usan y nos queda 900, 460 son agrícolas y nos quedan 440, y de esas 440 en ganadería, 40 son superficie donde están ocupados por los cerdos, los tambos, el yeguarizo y las ovejas, y nos termina quedando una superficie real de ganadería de 400 hectáreas, ¿sí? Es importante que nosotros podemos tener en cuenta y siempre afectar por las hectáreas que se hacen cría y no por el campo total o por las hectáreas total que se hace ganadería, ¿sí? En el caso de utilizar residuo de cosecha, en muchas zonas se utiliza que la vaca en invierno
pueda pasar por los rastrojos de maíz en este caso. Y yo tengo, por ejemplo, para determinar mi superficie ganadera, si en los 12 meses el 100% y solamente 2 meses está la vaca en los rastrojos, hago una regla de 3, como dice la imagen, yo obtengo que en realidad el tiempo de ocupación de la vaca en los rastrojos es 16,6%. Entonces, si yo tengo 80 hectáreas por 16,6, las hectáreas ocupadas reales por la ganadería son 13,3, ¿sí? Ese sería el cálculo que deberían hacer en caso de tener que afectar a hectáreas que solamente la ganadería lo utilice en un momento determinado del año. Bueno, acá avanzando con un ejemplo, vemos de un campo de 602 hectáreas cómo nos vamos rápidamente a las hectáreas útiles, que de las 602 son 580. De esas 580 hay 115 de maíz, que se ocupan 3 meses por la ganadería, entonces solamente ocupa el 25%, y si yo hago 115 por el 25% son 28,8 hectáreas. El girasol no lo ocupamos, las pasturas de alfalfa al 100%, igual que el llorón y los verdeos de invierno y melilotus, los verdeos de verano, y nos da que un total de hectáreas ocupadas por la cría en este caso es de 444 hectáreas y no de 580. Es clave que no nos equivoquemos a la hora de sacar las hectáreas reales de ocupación de la ganadería, porque cuando nosotros sacamos el cálculo de producción total dividido en las hectáreas de la ganadería, no es lo mismo dividirlo por 580 que por 444 en este caso. Bueno, y algunos de los índices de producción que vamos a tener en cuenta, yo les voy a adjuntar un Excel en donde ustedes van a hacer un ejercicio, pero los índices más frecuentes son la producción total de carne, que lo veníamos viendo, la producción por hectárea, la producción de carne por hectárea, la producción de carne por vientre entorado, que también vimos un ejemplo, la producción de carne por cabeza, el aumento diario de peso vivo en el año por cabeza y la eficiencia de stock, ¿sí? Esos son algunos de los indicadores que van a tener que sacar ustedes en el ejercicio que yo les voy a adjuntar. El ejercicio es un ejercicio que la idea es que ustedes lo hagan y que le quede una planilla de cálculo para cuando empiecen a trabajar y a brindar algún tipo de asesoramiento, o lo puedan empezar a plasmar en su campo o en algún campo que tengan disponible, ¿sí? La idea es generar una herramienta que a ustedes les quede. Bueno, y para cerrar este último video, les dejo la bibliografía que bueno, es en la cual me basé para poder hacer esta clase, y estoy a disposición por cualquier consulta, ya sea en los horarios de consultas virtuales o por mail. Así que bueno, espero que les haya servido el video y a disposición en todo lo que podamos ayudar.